La Biblia está llena de relatos que han inspirado a generaciones. Son historias de fe, valor y esperanza, que nos muestran cómo personas comunes enfrentaron desafíos extraordinarios. Hoy recorreremos algunas de ellas en un viaje de 10 minutos. David y Goliat. Imagina por un momento un valle inmenso, rodeado de montañas y cubierto por el eco de los tambores de guerra. Allí, dos ejércitos se encontraban frente a frente, observándose con miedo y desconfianza. De un lado estaban los filisteos, poderosos y confiados, con sus armas brillando bajo el sol. Del otro lado, los israelitas, cansados y temerosos, preguntándose cómo podrían resistir a un enemigo tan fuerte. Y en medio de ese escenario, apareció una figura que todos temían, un gigante llamado Goliat. Goliat no era un hombre cualquiera. Su altura superaba la de todos, casi como una torre que se levantaba en el campo de batalla. Su armadura era tan pesada que pocos habrían podido cargarla, y la punta de su lanza pesaba lo mismo que varias herramientas de hierro. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, él salía a gritar un desafío en que enviaran a un solo hombre a luchar contra él. El vencedor decidiría el destino de los dos pueblos. Sus palabras eran como rugidos que retumbaban en las montañas, y cada vez que Goliat hablaba, los soldados israelitas retrocedían llenos de miedo. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Mientras tanto, lejos de ese valle, un joven pastor llamado David cuidaba ovejas. No era un guerrero entrenado, ni llevaba armadura. Su vida transcurría entre colinas, tocando melodías en el arpa y protegiendo a su rebaño de los peligros del campo. Allí aprendió a confiar en Dios, porque sabía que su fuerza no estaba en su propia habilidad, sino en la ayuda divina. Un día, su padre lo envió al campamento de guerra para llevar comida a sus hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Israel. El joven David llegó con un simple saco de pan y queso. El joven David, sin imaginar que estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más grandes de toda la historia. Cuando David entró en el campamento, escuchó el rugido del gigante Goliat. Vio cómo los soldados temblaban y cómo incluso el rey Saúl parecía paralizado. Para él, aquello era incomprensible. ¿Cómo podían dejar que un hombre insultara al ejército del Dios vivo y nadie respondiera? Con voz firme, preguntó: ¿Quién es este que se atreve a desafiar a nuestro pueblo? Algunos se burlaron de él, lo llamaron arrogante y lo mandaron a callar. Pero David no se detuvo. Su convicción era más fuerte que la burla. La noticia de su valentía llegó hasta el rey. David fue llevado a la presencia de Saúl. El rey lo miró con incredulidad. Frente a él estaba un joven de rostro fresco, sin experiencia en combate. ¿Cómo podría enfrentarse a un guerrero entrenado desde su juventud? Pero David no dudó. Contó cómo había protegido a sus ovejas de osos y leones, y cómo en cada ocasión Dios le había dado la victoria. Con la misma certeza afirmó que vencería al gigante. El rey, sin más opciones, aceptó. Le ofreció su propia armadura, pero David apenas podía moverse con ella. Se la quitó de inmediato. Comprendió que no podía luchar con las armas de otro, ni cargar un peso que no le correspondía. En lugar de eso, tomó lo que conocía en su onda y 5 piedras lisas que recogió del río. Con eso, y con la fe que lo sostenía, David estaba listo. Cuando Goliat lo vio acercarse, no pudo contener la risa. El gigante levantó la voz y se burló del muchacho. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo? Para él, David no era más que un niño, un simple pastor que no representaba amenaza alguna. Pero David respondió con palabras que resonaron como un trueno en el valle. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y sin esperar un segundo más, corrió hacia el gigante. El combate fue breve, casi inesperado. David giró su honda en el aire y lanzó una piedra con toda su fuerza y precisión. La piedra voló como un rayo y se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó al suelo con un estruendo que sacudió la tierra. El silencio cubrió el valle. Los guerreros filisteos quedaron atónitos, y los israelitas no podían creer lo que acababan de ver. El coloso había caído, no por la fuerza de un ejército, sino por la fe y la valentía de un joven pastor. Ese día, la historia cambió. El pueblo de Israel recobró el ánimo y persiguió a sus enemigos. Pero más allá de la victoria israelita, quedó grabada una enseñanza eterna: que los gigantes no se vencen con las armas más grandes ni con la apariencia de poder, sino con confianza, determinación y fe. David nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos frente a los problemas, lo importante es con qué corazón los enfrentamos. Todos tenemos gigantes en nuestras vidas, a miedos, inseguridades, injusticias
enfermedades, problemas que parecen demasiado grandes para nosotros. Y muchas veces, como los soldados de Israel, sentimos que no podemos hacer nada, pero la historia de David y Goliat nos invita a mirar más allá de nuestras fuerzas y confiar en que incluso lo imposible puede hacerse realidad. David no era el más fuerte, ni el más experimentado, ni el más preparado. Lo único que tenía era fe, y eso fue suficiente para cambiar el rumbo de un pueblo entero. Su ejemplo nos enseña que cuando enfrentamos la vida con confianza y valentía, aún las batallas más grandes pueden terminar en victoria. Así, un joven pastor, con una honda y una piedra, nos dejó la lección de que la verdadera fuerza no está en lo que vemos por fuera, sino en lo que llevamos dentro, y que los gigantes, por muy grandes que parezcan, siempre pueden caer. Moisés y el Mar Rojo. El sol se levantaba sobre las tierras de Egipto, iluminando un pueblo que había conocido el dolor de la esclavitud. Durante generaciones, los israelitas habían trabajado bajo el yugo de los faraones, levantando ciudades egipcias, cargando piedras, soportando el látigo y la humillación. Sus gritos de angustia se elevaban cada día, y sus oraciones pedían libertad. Finalmente, Dios escuchó su clamor y levantó a un líder, a Moisés, un hombre que, aunque con dudas y temores, fue escogido para guiar a su pueblo hacia la libertad. Después de señales y maravillas que estremecieron Egipto, el faraón finalmente cedió. El faraón, con el corazón endurecido, había resistido una y otra vez, pero llegó el día en que no pudo más. Los israelitas, miles y miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, salieron apresuradamente. Sus pasos resonaban como un himno de esperanza. Dejaban atrás la tierra de esclavitud y caminaban hacia una promesa en la tierra que Dios había preparado para ellos. Pero la libertad recién conquistada pronto se vio amenazada. El faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, reunió a su ejército más poderoso. Cajus, Yigejaú, caballos y soldados armados hasta los dientes comenzaron a perseguirlos. El rugido de las ruedas sobre la arena se escuchaba a lo lejos, y el polvo en el horizonte anunciaba que la amenaza estaba cerca. Los israelitas, al darse cuenta, sintieron que el miedo volvía a encadenarlos. Delante de ellos se extendía el Mar Rojo, inmenso e imposible de cruzar. A los costados, montañas que cerraban el paso. Detrás, el ejército egipcio, avanzando con furia. El pueblo sintió que todo había terminado. Muchos lloraron, otros gritaron contra Moisés. ¿Acaso nos sacaste de Egipto para morir aquí, en el desierto? ¿No era mejor seguir como esclavos que perecer en este lugar? Sus voces estaban llenas de desesperación, y la esperanza parecía desmoronarse como arena entre los dedos. En medio de los gritos y el caos, Moisés levantó su voz. Con calma y firmeza, declaró: no tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que Dios les dará hoy. Los egipcios que ahora ven, nunca más volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense en paz. Sus palabras parecían imposibles de creer, pero llevaban la autoridad de alguien que confiaba más allá de lo visible. Entonces ocurrió lo inesperado. Dios ordenó a Moisés levantar su vara y extenderla sobre el mar. Y en ese instante, un viento poderoso comenzó a soplar. Las aguas, que parecían infranqueables, se partieron en dos. A la derecha y a la izquierda se levantó el mar como muros líquidos, mientras en el centro se abría un camino de tierra seca en medio de las aguas. El mar, que antes era un obstáculo, se transformó en camino. El pueblo, entre asombro y temor, comenzó a caminar en medio de las aguas. Miles de hombres, mujeres y niños avanzaban apresuradamente por el sendero abierto en medio del mar. El sonido de las olas retenidas a su lado era como un recordatorio constante de lo imposible que estaban viviendo. Cada paso era un acto de fe, cada mirada hacia los muros de agua era una confirmación de que lo sobrenatural estaba ocurriendo frente a sus ojos. Pero el ejército egipcio no se detuvo. Con carros y caballos, se lanzaron detrás de ellos el rugido de los cascos y las ruedas resonaba cada vez más fuerte, y el miedo volvió a golpear los corazones de los israelitas. ¿De qué servía un camino abierto si sus enemigos podían seguirlos? Fue entonces cuando Dios volvió a intervenir. En medio del paso, las ruedas de los carros comenzaron a trabarse, los caballos se descontrolaron y el ejército perdió su fuerza. Al llegar el pueblo a la otra orilla, Moisés volvió a extender su vara, y las aguas que habían estado contenidas regresaron con furia. El mar se cerró, el mar cubrió a los soldados, los carros y a todo el ejército egipcio que los perseguía. El rugido de las aguas fue como un grito de victoria. Cuando el silencio regresó, los israelitas se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Estaban en la orilla, libres, a salvo,
mirando un mar que ahora era símbolo de la salvación que Dios les había dado. Sus lágrimas de miedo se transformaron en lágrimas de alegría. Levantaron sus voces en gratitud y cantaron una canción de victoria, recordando que no habían escapado por su propia fuerza, sino porque Dios había abierto un camino donde no lo había. La historia de Moisés y el Mar Rojo es más que un relato antiguo. Es una enseñanza eterna para quienes enfrentan sus propios mares imposibles. Todos hemos estado en situaciones donde parece que no hay salida, problemas que nos rodean por todos lados, miedos que nos persiguen, circunstancias que nos hacen sentir atrapados. Y muchas veces, como los israelitas, pensamos que sería mejor regresar a la comodidad de la esclavitud que arriesgarnos a avanzar hacia lo desconocido. Pero este relato nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, siempre puede abrirse un camino. Dios puede transformar mares en senderos, obstáculos en oportunidades, imposibles en victorias. La clave está en confiar, en dar el paso aunque los muros de agua a nuestro lado nos asusten, en creer que no caminamos solos. Así como Moisés levantó la vara y confió, también nosotros podemos levantar nuestras manos y creer que las aguas se abrirán. El Mar Rojo no es solo una historia del pasado, es la certeza de que, cuando parece que no hay salida, siempre hay esperanza. Ese día, en las orillas del mar, un pueblo descubrió que la libertad no era solo salir de Egipto, sino aprender a confiar en que Dios siempre les abriría un camino. Y esa misma enseñanza sigue viva hoy, cuando el miedo nos persigue y la vida nos encierra. Hemos recorrido juntos historias llenas de fe, valentía y esperanza. Cada una nos recuerda que no importa el tamaño del desafío ni lo imposible del camino, con fe y amor, siempre hay una salida. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas lecciones sigan inspirando tu vida y te animen a hacer luz donde quiera que vayas. Hasta la próxima.